vamos a ver la aplicación de los ensayos no destructivos y de los equipos a pavimentos rígidos. Todo lo que hemos visto anteriormente ha sido con respecto a pavimentos flexibles, y creo yo que en el tema de pavimentos rígidos se puede hasta, digamos, evaluar aún más elementos o aún más parámetros de desempeño que en los pavimentos flexibles. O sea, los equipos son bastante útiles para este tipo de pavimentos. Entonces, yo sé que la mayoría de pavimentos que se han construido últimamente han sido pavimentos flexibles, pero creo yo que hay un gran potencial principalmente para carreteras centroamericanas en el tema de pavimentos rígidos. En la primera diapositiva podemos ver algunas de las aplicaciones de los ensayos no destructivos en pavimentos rígidos. Algo muy importante es determinar el desempeño del pavimento, luego las características de los materiales en el sitio, la rigidez global del sistema de pavimento, la eficiencia en la transferencia de carga entre puntas en los pavimentos rígidos de concreto hidráulico. Esto es sumamente importante, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El módulo de reacción K de la subrasante y el módulo de elasticidad de la losa del concreto hidráulico. Cuando le salen de números estructurales en pavimentos rígidos es porque no saben. Realmente números estructurales en pavimentos rígidos no existen. El parámetro de número estructural se utiliza para pavimentos flexibles. Aquí hablamos de un espesor de losa y un módulo de reacción K que es representativo de lo que es la subbase o el apoyo de la losa con la subrasante. Vamos a iniciar con el escalonamiento entre losas. Es sumamente importante que nuestra carga pueda distribuirse en un funcionamiento o pueda transmitirse de losa a losa en una forma equitativa. Si se dan cuenta en esta ilustración podemos ver que el escalonamiento es una diferencia de alturas entre losa y losa. Digamos, el inicio de la falla de los pavimentos rígidos lo podemos empezar a detectar por medio del escalonamiento, que son esas diferencias de alturas entre las losas. Luego del escalonamiento ya podemos encontrar algunas fallas principales, como lo son la erosión por el bombeo o vacíos por debajo de la losa. ¿Cómo vamos a determinar nosotros el parámetro de escalonamiento? Pues con el perfilómetro, que como recordemos es la barra que está aquí adelante en el vehículo, y llevamos los láseres configurados. Tiene una opción para ponerla o colocar, ingresar la geometría de las losas, y este va determinando las diferencias de alturas que existen en las juntas. El parámetro de aceptación de escalonamiento, según normativa ASTM, normalmente es de 5 milímetros. Pueden ser 5 milímetros hacia arriba o 5 milímetros hacia abajo. Estamos hablando más o menos 5 milímetros. Eso es el parámetro, digamos, el umbral de aceptación. Si queremos ser más exigentes, le ponemos 3 milímetros. Y con eso sabemos que en un control de calidad controlamos el escalonamiento en 3 milímetros, vamos a cumplir con los 5 milímetros. Esto es un ejemplo de una medición del escalonamiento, y es que aquí hay algo muy importante, porque en pavimentos rígidos conviene más medir el escalonamiento entre losas que el IRI. El IRI es mucho más representativo en un pavimento flexible, en un pavimento asfáltico, que en un pavimento rígido, porque sabemos que la falla de las irregularidades en una losa, una vez inicia, es una irregularidad bastante alta, y yo creo que representativo de un pavimento rígido es más el escalonamiento que el índice internacional de rugosidad. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un tramo en donde podemos ver una gran acumulación de escalonamientos. Cada uno de estos puntos simboliza una transición entre losa y losa.
Y si se dan cuenta, no sé si alcanzan a ver aquí, se tiene menos 5 y más 5. O sea, se configura el equipo para que solo registre los datos que estén fuera del umbral más menos 5 milímetros. Entonces, digamos, entre los menos 5 y 5 no tenemos ningún dato registrado, y luego podemos ver que hay en el resto, pues, fuera de esos parámetros registrados escalonamientos. ¿Cuál sería la interpretación de este gráfico? Lo que podemos ver aquí es que hay una gran densidad de escalonamientos. Lo que podemos, si nosotros vamos a ver nuestro tramo o nuestras fotografías del tramo, esto está completamente fallado. Ya prácticamente presenta fallas de esquina, presenta fallas longitudinales, vacíos por debajo de la losa, etc. Por ejemplo, este punto que es alto tiene 25 milímetros de escalonamiento. Es un punto peligroso. Esto puede provocar un accidente, por ejemplo. Entonces, es una losa que se puede reparar. Obviamente esto es puntual, al igual que estas. Entonces, lo que hay que marcar... Solo una consulta. ¿El parámetro de 5 milímetros se aplica tanto para losa corta como para pasajuntas? Digamos, en pasajuntas debería de ser más exigente, porque las novelas de transferencia mejoran el escalonamiento, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser más exigente. Pero no hay una especificación para... No hay una especificación, digamos, que divida a ambas. Normalmente yo diría que 3 milímetros sería el parámetro de aceptación para novelas, sí. Entonces, uno de los parámetros más interesantes aquí es lograr detectar zonas donde ya se empieza a acumular la densidad de escalonamientos. Estas zonas pueden ser rehabilitadas previo al falla, ¿verdad? Puede ser que se le incorporen novelas de transferencia para mejorar este escalonamiento. Y entonces para eso nos sirve este tipo de gráficas, lograr ver el comportamiento de los escalonamientos durante la vida útil, y donde se esté concentrando más el escalonamiento es donde nosotros debemos de hacer una rehabilitación y evitar a que llegue a esta concentración o a esta densidad de escalonamientos. ¿Y por qué es tan importante que el escalonamiento se mantenga por debajo de los 5 milímetros, más o menos 5 milímetros? Ya que esto afecta en la eficiencia de la transferencia de cargas entre losas, que a esto lo llaman como LTE o LT. La eficiencia en la transferencia de carga entre losas es un parámetro que está contemplado en el nuevo AASHTO mecanicista empírico. Entonces viene desde AASHTO 93, pero sigue estando presente en el mecanicista empírico. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es bastante sencillo. Nosotros tenemos, por ejemplo, el deflectómetro, y vamos a tener una losa, y vamos a tener aquí la otra losa. Mira, una consulta. Sí. Por ejemplo, en el sistema tradicional de dovelas, la transferencia de carga es a través de las dovelas, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona entonces en las losas cortas la transferencia de carga? Digamos, en las losas cortas, como no lleva ningún elemento de ¿Cómo transferencia, funciona esto ahí? básicamente es por trabazón. Se supone que el alarreo es mínimo y no debe haber. Exacto, se supone. El alarreo es el mínimo. Pero la Entonces no debería haber, ¿no? la medición de la transferencia de cargas debe... Pero sí hay transferencia de carga. Sí, hay transferencia. Lo que pasa es que probablemente ahí es donde, por ejemplo, con novelas va a ser del 95-97%, y sin novelas va a ser del 85-88%, 90 veces. En losa corta Es más probable que No, falle. en losa corta no hay transferencia de carga, es independiente.
digamos, el concepto de la losa corta es que se reduce para que solo un set o un sistema de un eje quede dentro de la losa. Y entonces ahí es donde tenemos, como usted dice, sí, no hay transferencia, pero El objetivo de la losa corta es reducir el alameo de la losa exactamente, por temperatura. sí. Digamos, yo sí realmente no soy partidario de ese sistema. Ese sistema tiene demasiadas eficiencias. Esto que estamos hablando nosotros es Ashton. Eso es teórico, pues, cuando dicen de que va a pasar un eje en medio de la losa exactamente, pues, y el otro. ¿Qué pasa cuando pasa exactamente se supone que el corte lo diseñas para eso. El corte lo diseñas para eso. Ponerle la transferencia de carga ahí, ¿qué pasa? Entonces, cuando pasa exactamente sobre la línea Es que no hay transferencia de carga. Entre losa y losa no hay transferencia de carga. Aunque la distribución de esfuerzos tiene que existir. Ahí podría llegar más rápido el esfuerzo en la esquina y es más por la esquina. La transferencia de carga en losas de geometría optimizada o la distribución de esfuerzos tiene que ser prácticamente cercano al 100%. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, la carretera de Puerto Quetzal hacia Escuintla utilizaron eso de losas cortas, ¿no? La primera falla que presentó eso fue de esquina. Exacto. También considerando que tenemos 5 veces más esquinas, 5 veces más bordes, tenemos más puntos, digamos, de falla, ¿verdad? No hay sello de juntas. Pero vamos a hablar de esa metodología de losas cortas. Y en base a eso, mira, con esta metodología se hizo de Escuintla a Puerto Quetzal. Es la carretera y todavía está en muy buenas condiciones, tiene ya 20 años prácticamente. Sí. Digamos, el Escuintla a Puerto Quetzal, ahí hay una combinación. Hay unas losas cortas y hay otras losas de Ashton. No. Yo te digo de la báscula para abajo. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. te está hablando 20 años para. Correcto. Ahora, de la báscula para arriba, ahí sí hay losas cortas, pues que eso fue lo que hicieron junto con lo de la carretera de Puerto Quetzal hacia Escuintla. Y que está sobre concreto asfáltico. Sí. Prácticamente sí, correcto. Sí, ese proyecto es interesante. Regresando al tema de la eficiencia en la transferencia de cargas entre losa, la idea es cargar, viéndolo en perfil, nosotros cargamos con el momentómetro esta losa que le vamos a llamar la losa A, y vamos a tener el sensor o el geófono a 300 milímetros. Ponerlo un poquito más. A la hora de aplicar la carga, nosotros vamos a medir qué transferencia o qué porcentaje de eficiencia esa carga se está transmitiendo a la otra losa. Entonces nosotros vamos a tener esta ecuación que es bastante simple, que es eficiencia en la transferencia de carga, sería la deflexión registrada a 300 milímetros dividido la deflexión central, que es la de la losa cargada, y eso multiplicado por 100. Entonces hagamos de caso que nosotros tenemos una deflexión registrada a 300 milímetros de 396 micrómetros, y tenemos una deflexión registrada en la losa cargada de 425 micrómetros. Si alguien me pudiera ayudar ahí con el 396 dividido 425 por 100, nos da un porcentaje de eficiencia en la transferencia de carga de
93.18. 93.18. Digamos, esta transferencia de carga durante la vida útil del pavimento rígido se pretende que esté por encima del 70%. En el momento que baje esa transferencia, que esté por debajo del 70% de eficiencia, es donde empiezan a existir ya los problemas en las losas de concreto hidráulico. Normalmente para un pavimento nuevo, como mencionamos, se debería de existir un LTE arriba, se debería de exigir un LTE arriba del 90%, para que nosotros mantengamos durante la vida útil el 70% que también está en normativa ASHRAE. Y esto es prácticamente una foto donde podemos ver cómo se hace la medición de la transferencia de carga. Como les decía, una de las losas se carga y se toma la deflexión central y la otra es la que está a 300 milímetros. Y se hace esta relación bastante sencilla que se puede hacer incluso en campo para saber qué porcentaje de eficiencia en la transferencia de carga se tiene. El geófono lateral, pues que podrán ver ustedes aquí, es porque también existe una transferencia en la carga, un porcentaje de eficiencia en la transferencia de carga en las puntas transversales. Entonces se puede medir la longitudinal y la transversal. En el momento que existan dovelas de transferencia, el LTE debería de ser, tiende a ser más alto. Por ejemplo, esto es un proyecto en donde se podría ver que el porcentaje del LTE que se obtuvo en cada una de las losas, y se ve claramente que aquí estamos todavía en el 90-93%, algunas bajan a 80%, y en esta zona, que es el mismo gráfico del escalonamiento, donde está prácticamente concentrado el escalonamiento, arriba de los 5 más 5 menos 5 milímetros, podemos ver que la transferencia de carga se reduce considerablemente. Entonces se están obteniendo valores entre 30 y 20%. Eso quiere decir que no existe una transferencia eficiente y una de las losas se está cargando más que otra, no se está distribuyendo correctamente los esfuerzos y va a haber una falla. La forma de evaluarlo, como les mencionaba, es viendo ambas. Tenemos aquí la transferencia de carga y tenemos el escalonamiento. Por ejemplo, si se dan cuenta, donde empiezan a haber concentraciones de escalonamientos, ya empieza a reducir más el tema de la transferencia de carga. Y en la parte donde ya tenemos un escalonamiento más denso, pues prácticamente lo tenemos por debajo. Las mediciones con el deflectómetro de impacto son un poquito más complicadas en pavimentos rígidos, porque digamos tenemos varios puntos de ensayo. Vamos a poner una losa en planta, y esa losa la podemos evaluar en el centro, procurando que todos los sensores me queden dentro de la losa. Digamos que esta es la celda de carga del equipo y estos son los sensores en planta, y evaluando la losa en el centro yo puedo conocer el módulo de elasticidad, del concreto hidráulico, y el nuevo, que vamos a hablar de un módulo de reacción CAT.
Y básicamente estos dos parámetros, si hablamos de ASHTO 93, son los que nos rigen el tema de diseño de pavimentos rígidos. Estamos hablando de hacer una medición en el centro de la losa. Sabemos el módulo de elasticidad del concreto hidráulico para saber si el concreto está en buenas condiciones, y el módulo de reacción K, que es una combinación entre su base y su rasante, o el apoyo. Si fuera un concreto asfáltico, por ejemplo, que se tiene de base, eso nosotros obtenemos un módulo de reacción K mayor. Digamos, el módulo de reacción K es el representativo que está debajo de la losa. Esto está en parámetros de densidad, que está en PSI, que es libras por pulgada cúbica. Ya que nosotros sabemos que para pavimentos rígidos nos interesa más un soporte homogéneo, más que una base, o una base denante, más que una base con un CBR alto, o como lo diseñamos para pavimentos flexibles para que absorba la carga, ya que los pavimentos rígidos están diseñados para que la losa se lleve el mayor porcentaje de la carga. Entonces, las unidades son PSI, muy diferente a PSI. PSI es libras por pulgada cuadrada y PSI es libras por pulgada cúbica. El siguiente punto que vamos a evaluar es la transferencia de carga, que normalmente se evalúa en el borde superior, y el geófono de 300 milímetros queda en la siguiente losa. Obviamente aquí queda toda la serie de geófonos, pero el que vamos nosotros a tomar en cuenta es la transferencia de la deflexión cargada de esta losa a la de 300 en la siguiente losa, como lo vimos en la ecuación. Otro punto que se evalúa sería la esquina, y la esquina es sumamente importante porque los vacíos por debajo de la losa tienden a iniciar o a presentarse en las esquinas de las losas o en los bordes. Entonces ya estamos hablando aquí, digamos, en este caso solo nos va a servir la deflexión central. Entonces vamos a evaluar 1 en el centro, 2 en el borde, 3 en la esquina. Si quisiéramos nosotros evaluar una transferencia lateral, que eso es poco común, pues tendríamos que usar el geófono lateral que tiene el equipo para medir la transferencia lateral. Si se dan cuenta, ya solo pensando en que tenemos que poner el deflectómetro en 3 puntos diferentes, la medición se convierte bastante complicada. Primero se tiene que tener una persona, como está aquí en la foto, revisando que el piloto del deflectómetro logre tener esta distancia entre la losa cargada y el geófono de 300, que nos quede donde es. Entonces es mucho más lento y más peligroso hacer este tipo de mediciones. ¿Y estas acá cuántos metros? Normalmente se trata de sacar los centros primero, y esos pues los sacamos normales, a la misma frecuencia que se tiene con el pavimento flexible, y luego en función de los centros ya evaluar las esquinas y las transferencias. Pero sí normalmente se asigna una frecuencia mayor, ¿verdad? Que a cada 200, cada 150, cada 250 metros. Pero idealmente, por lo menos el tema de transferencias debería de evaluarse mínimo 150, sí, a 150. Porque recordemos que más que nada en los pavimentos rígidos la información estadística es sumamente importante, y ahorita vamos a ver por qué.
Aquí hay una diapositiva que menciona los tipos de pavimentos rígidos. Algunos, eso es básico: concreto hidráulico con puntas, pavimentos reforzados con puntas, pavimentos continuamente reforzados y pavimentos rígidos de geometría optimizada, como estábamos hablando, más conocido como las losas cortas. Creo que esta última pues ha sido un tema en Guatemala de bastante debate, y actualmente pues sería recomendable solamente para tránsito liviano. Y de los grandes problemas es que tampoco se supo aplicar qué tipo de base debían de tener los pavimentos de losas cortas o de geometría optimizada. Recordemos, en el desempeño de pavimentos rígidos, el escalonamiento entre losas, el LTE, que es la eficiencia de transferencia de carga entre juntas, el módulo de elasticidad de la losa de concreto asfáltico, módulo de reacción K, la detección de vacíos en pavimentos rígidos de concreto hidráulico, y para propósitos de inventario estructural, el estudio de red. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el módulo de reacción K. También se conoce como módulo de Westergaard o coeficiente de balasto. Evalúa compresibilidad, sumamente importante para un pavimento rígido. Yo no sé si ustedes han visto o conocen el ensayo de placa de carga. Ese normalmente es como se calculaba el módulo de reacción K, ya que es prácticamente no por resistencia, sino por compresibilidad, y por eso está en términos de densidad. Con el deflectómetro de impacto ahora podemos también calcular el módulo de reacción K. Si no hay una serie de correlaciones que se pueden hacer con CDRs, con módulos de resiliencia, pero se vuelve un poco más complicado y no es representativo del conjunto de capas. Este es el ensayo de placa de carga que les mencionaba, que originalmente se utilizaba para obtener el módulo de reacción K. También es como la vía 20, que se aplicaba con una carga de un camión, y ahora pues por medio del deflectómetro de impacto se puede obtener el módulo de reacción K. Por medio de un deflectómetro liviano, ya ustedes lo conocen, también se puede obtener el módulo de reacción K. ¿Cuáles son los K o los valores K comunes en los diferentes tipos de suelo? Por ejemplo, si tenemos aquí la 1 a la 3, que son los suelos bien gravados, las gravas con arena, tenemos K de diseño entre 300 y 450, son Ks bastante buenos, bastante altos. Si nos vamos a un suelo un poquito más arenoso, con poca grava, ya nos puede bajar. Bueno, si se dan cuenta aquí también una 2.4, una 2.5 puede estar hasta los 500. Y aquí prácticamente en los vinos o en las arcillas, ya dependiendo de la subrasante, ya podemos tener gas de 25 a 220. Eso está en libras por pulgada cúbica. Y aquí les dejo en la presentación una tabla donde ustedes pueden guiarse más o menos de qué gas pueden tener en función de los suelos que tengan. El pavimento rígido funciona a través de un área de cuenco de flexiones que está definida por el deflectómetro de impacto. Digamos, tenemos una carga y las diferentes deflexiones, y con eso calculamos un área de lo que es el cuenco. Lo que pretendemos nosotros es calcular un radio de rigidez. Digamos, estas son todas las ecuaciones para lograr llegar a calcular el módulo de reacción K. Si se dan cuenta, el radio de rigidez está en función del área que se calculó por esta ecuación. Yo les dejo estas ecuaciones en las diapositivas porque creo que es mucho más sencillo que las puedan ver ahí y no resolverlas en el pizarrón. Si se dan cuenta, el área depende de las deflexiones que obtenemos por el FWD.
esto está en pulgadas, entonces realmente sería de presión a 0, de presión a 300, de presión a 600, de presión a 0, 0 y de presión a 900. Entonces ya con esa información nosotros calculamos el área, luego calculamos en función del área el radio de rigidez relativa y por último, ya teniendo este valor, podemos obtener el módulo de reacción K. Ya no necesitamos aplicar el ensayo de placa de carga, sino lo obtenemos por medio del deflectómetro de impacto. Como ya tenemos el radio de rigidez relativa, el μ, que este U es μ, del concreto, y tenemos el K y el espesor de la losa, por medio de esta ecuación calculamos el módulo de elasticidad de la losa del concreto hidráulico. Entonces aquí, por medio del retroanálisis en pavimentos rígidos, calculamos módulo de elasticidad del concreto, módulo de reacción K, que depende de lo que tenemos abajo, y bueno, básicamente con eso el área del cuenco, con eso nosotros podemos ya saber si nuestro problema está en el concreto o por debajo del concreto. También hay una corrección que se hace para evaluar los recapeados asfálticos sobre pavimentos rígidos, que también han sido bastante criticados o ha sido un tema de debate este tipo de pavimento combinado, pero AASHTO contempla una corrección para poder aplicar las mismas ecuaciones para recapeados de pavimentos asfálticos. ¿Qué necesitamos definir con el deflectómetro de impacto? La frecuencia de ensayo, realizar las deflecciones, recordemos, en el centro, en el borde y en las esquinas, corregir por carga, definir el módulo de reacción K, el módulo de elasticidad del concreto hidráulico y definir la localización para el estudio de calicatas. Obviamente aquí es un poco más complicado porque las calicatas pues, se necesitaría una cortadora prácticamente. Son más útiles los ensayos no destructivos. Ahora vamos a ver la aplicación del georradar en los pavimentos rígidos. Y entonces por eso hablábamos nosotros de qué frecuencia de ensayo podríamos asignar para los puntos de borde o puntos de esquina. Por ejemplo, los vacíos por debajo de las losas pueden ser detectados por el georradar. Entonces, esto es sumamente importante porque con el complemento que tenemos de las deflecciones y el georradar podemos hacer una evaluación de en qué estado está nuestro pavimento rígido. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de los proyectos que se han realizado. Este es un poco complicado lograrlo ver, pero si ven estas distorsiones simbolizan el inicio de los vacíos por debajo de las losas, que normalmente inicia por medio de agrietamiento. Ya un vacío por debajo de las losas se empieza a ver de esta forma. Hay una pérdida de fase y entonces luego la losa va a fallar porque ya no tiene un soporte homogéneo para, pues básicamente, como cimentación. ¿Cómo se debe de hacer el análisis de los gráficos? Y es aquí donde quiero que miremos lo de la detección de vacíos por debajo de las losas. Por ejemplo, nosotros tomamos deflexiones en las esquinas. Vamos tomando deflexiones en las esquinas y las graficamos. Vamos a tener un comportamiento de esta forma. Tenemos aquí un XY donde tenemos estación y luego tenemos acá deflexión en las esquinas. Y es bastante simple. Por ejemplo,
vamos a tener una deflexión promedio de 300 micrómetros, por ejemplo. Y va a empezar de esta forma, va a variar un poquito. Y de repente vamos a tener un punto en alguna estación que se nos va a disparar más o menos a unos 1000 micrómetros. Entre 700 y 1000 micrómetros. Luego va a volver a nuestra deflexión promedio que está en 300. Y nosotros sabemos que en estos puntos muy posiblemente tenemos un vacío por debajo de la losa. Existen correcciones para hacer estos vacíos por debajo de la losa si todavía es apto para hacerlo. Es una inyección relechada para volver a darle el soporte que necesita la losa. Entonces prácticamente es un parámetro estadístico que nosotros aquí no se necesita mayor procesamiento con ecuaciones, sino vamos graficando las deflexiones que nos dieron en la esquina de las losas, y en los puntos donde nos den las deflexiones más altas es donde tenemos posibles vacíos por debajo de la losa. Por ejemplo, el módulo de elasticidad de la losa en concreto, aquí en las deflexiones más altas, estas son del centro, deflexiones del centro, podemos ver que se nos baja bastante, casi a entre 1,5 millones y 2 millones de PSI. Esto creo que está en kilogramos centímetro cuadrado, pero es mejor manejarlo en PSI como hemos venido manejando en el sistema inglés. El módulo de elasticidad de una losa en concreto varía entre 2 millones hasta 6 millones, dependiendo si tiene fibras, si no tiene fibras, dependiendo del diseño de mezcla y todo esos factores. Aquí podemos ver que las deflexiones más altas coinciden con los módulos de elasticidad más bajos del concreto. Por lo tanto, podemos saber de que la losa en esos puntos no está dando la resistencia a la que la diseñamos. Puede ser, si es al principio o en un proyecto nuevo, que pues se tenga una deficiencia en la colocación o en el diseño de mezcla y se pueda detectar a tiempo. Creo que ahorita vamos a iniciar con el tema de los ensayos que normalmente se han utilizado para pavimentos rígidos, y el módulo de ruptura es sumamente importante, y el módulo de ruptura es un parámetro que entra en la ecuación para el cálculo del espesor. Normalmente pedimos módulos de ruptura idealmente de 680 PSI. Les digo, es complicado, no complicado, sino a veces es muy costoso por el diseño de mezcla llegar a estos módulos, pero esos deberíamos estar manejando en autopistas, carreteras principales, y normalmente se están alcanzando aquí en Guatemala entre 600 y 620 PSI. Estamos como en urbanas principales, eso sí depende ya del diseño de mezcla. Hay algunas correlaciones, por ejemplo, con el deflectómetro nosotros tenemos módulo de elasticidad, que es ese, y podemos calcular por medio de esta correlación nuestro módulo de ruptura. La otra opción para calcularlo es el que ya conocemos, que es por medio de la viga en la resistencia a la presión. Otro de los ensayos que se ha utilizado en concreto hidráulico, ya sabemos que son los ensayos a compresión de los cilindros, y pues si tenemos ese parámetro tendríamos que pasar de compresión a módulo de elasticidad, que es otro parámetro que nos pide el diseño de pavimentos rígidos. Por ejemplo, aquí les dejo yo unas ecuaciones en donde, según el tipo de agregado, pueden calcular su módulo de elasticidad en función de una compresión. O sea, eso es por si no tienen los valores necesarios, pues por medio de una ruptura de cilindros, ustedes pueden calcular el módulo de elasticidad.
Y este es el diseño estructural de pavimentos rígidos, que es el que vamos a hablar la segunda parte. Y podemos ir a tomar un cafecito si Mira, quieren. yo una consulta. A mí me da un artículo donde el ensayo de flexión ya no es válido para concreto, para pavimentos de concreto de rígidos. Ya no es válido. Ajá. De la ACI. Digamos, ¿Qué tan ciertos? A mí me da un artículo que solo debía ser la compresión, ya flexión. digamos, si hablamos de diseño de ASCO 93, todavía involucra la flexión, el MR, el módulo de ruptura, y el módulo de elasticidad. La compresión, digamos, 90. En las nuevas metodologías, el módulo de elasticidad sigue vigente, digamos, por el tema de las cargas, pero sí se adapta bastante lo que es el módulo de ruptura a flexión por el tipo de carga que se está aplicando de los ejes, ¿verdad? Entonces, no estoy muy asociado a la nueva metodología de mecanicista empírica con respecto a pavimentos rígidos, pero habría que ver por qué otro parámetro lo habrán sustituido, pero por lo general yo lo sigo utilizando. No, yo también, pues, pero como digo, a mí me creo la duda ahorita porque así me llegó el artículo de la ACI, donde para evaluar concreto de pavimentos rígidos ya no se toma en consideración el ensayo de flexión. Por el tipo de evaluación, porque tienes que sacar un parámetro de comparación, tienes que todo ese juego, ¿no? Sí, cabal. Pues al final de cuentas, se podría utilizar las correlaciones que pone ASCO para ensayos no destructivos, que es por medio del módulo de elasticidad, ¿verdad? Pero sería bueno que nos compartiera ese artículo para seguir actualizándonos en ese sentido. Eso me lo pasaron hace como 5 años. Sí, está. Ya. Y hace 5 años me están diciendo que no es valedero la flexión. Sí, hay que leerlo, hay que ver qué es lo que discute el artículo, y si es de la CI, seguramente sí es un parámetro nuevo el que están incorporando, algún otro tipo de ensayo, digamos, ¿verdad? Más que Déjame ver si lo encuentro. Ya para llegar al módulo ese de 680, ¿qué concreto qué resistencia? ¿5800 o 5500? normalmente sí, normalmente van arriba de los 5000. de los 5000. Sí, o sea, es más costoso, es más caro. Digamos, la cantidad de sacos que se va a colocar en la mezcla, el cemento, el porcentaje de cemento, el tipo de cemento, el tipo de granulometría. Regulación AC. Normalmente hace 330, ¿verdad? Lo que te va, lo que te Que manda. podemos ver ahí unos tipos de mezcla que no se fabrican aquí, que sí alcanzan esos módulos de hay algunas mezclas de pisos industriales, por ejemplo, que también los alcanzan, y eso sí los venden aquí en Guatemala. Digamos, es más cara que un concreto convencional de 4000, digamos, 4000, que el 4000, digamos, a compresión PSI normalmente está alcanzando los 600 PSI. Esa es la referencia que se tiene. La referencia que tiene. Pero no es el ideal para aplicar a pavimentos. Debería de un cemento tipo 5800 podría llegarse a una resistencia de 5000 libras, y eso aparentemente llegaría a 650, 660. Sí. Y es como se debería, o diseñarlo para lo que es realmente, ¿verdad? Porque si uno pone en su diseño que tiene un módulo de ruptura de 680 y a 550, le está reduciendo vida de pica. Pero obviamente le va a pedir más espesor. Y ahí está haciendo la reducción. Entonces, por el cafecito y seguimos. Bueno, entonces, iniciando con la segunda parte, ya vimos una ecuación en pavimentos flexibles que era la del número estructural requerido, y ya vimos cómo calcular el número estructural de pavimento y hacer la comparación entre ambos para que cumplan. En pavimento rígido solamente se utiliza una ecuación, estamos hablando de Ashton 3, y esta ecuación prácticamente
es la misma, solo que aquí está resuelta en la parte de abajo y aquí arriba la pueden ver, es igual al logaritmo de 10 de los ejes equivalentes. Recordemos que la ecuación de pavimentos flexibles también contempla aquí el logaritmo de 10 de los ejes equivalentes. Es igual a la desviación estándar normal, que esta depende de la confiabilidad que le vamos a asignar a nuestro pavimento rígido. Normalmente las confiabilidades en pavimentos rígidos sí procuremos tenerlas en el 90% o 95%, ya que sabemos que la duración de estos pavimentos, para que realmente sean rentables, tiene que ser de por lo menos o mínimo 20 años. 20 años, 30 años sería el periodo de vida útil ideal para un pavimento rígido, ya que en un pavimento asfáltico recordemos que debe existir un mantenimiento cada 5 o 10 años, que es una sobrecapa, por factores de oxidación de la misma mezcla, que aunque la diseñemos para 20, 25 años, va a tener problemas superficiales por el envejecimiento por los rayos ultravioleta. Ahora tenemos el error normal combinado, que al igual que en la ecuación de pavimentos flexibles, es un factor de seguridad que contempla la ecuación. El espesor de la losa, que es el que vamos a despejar, el delta PSI, que ya todos conocemos que es la serviciabilidad, que la calculamos por medio del IRI. Asignamos un IRI inicial y asignamos un IRI final, y con eso definimos el delta PSI. Luego tenemos, perdón, estaba equivocado, aquí realmente la ecuación sigue. La ecuación es, como no cabía en una sola, realmente aquí vemos el más y sigue la ecuación. Tenemos otro PT, que es el índice de servicialidad final definido por el IRI final. Aquí entra lo que hablábamos con el ingeniero del módulo de ruptura, que nos pide de la mezcla de concreto asfalto. El coeficiente de drenaje, que ya sabemos cómo calcularlo en función de las tablas. Nuevamente el espesor, que es el que vamos a despejar. Existe un módulo J de transferencia de carga. Todos estos parámetros los vamos a ver uno por uno a continuación. Y el módulo de elasticidad del concreto hidráulico y el módulo de reacción K, que es el combinado que va a ser nuestro soporte abajo de la losa. Entonces, si se dan cuenta, todos esos factores o esos parámetros hacen que definamos nosotros un espesor de diseño de la losa del concreto hidráulico. Solo una consulta, como dijiste que normalmente en pavimentos rígidos no tomas el IRI en sí como medida de medición. Aquí lo sumís, o sea, poner los parámetros extremos para asumir la servicialidad. Sí, aquí se asume un IRI inicial que se va a tener, o sea, la medición del IRI sí es viable a la hora de tener un pavimento nuevo, ¿verdad? Se debe exigir un IRI. Pues el escalonamiento debería ser todo abajo o arriba de más o menos 5 milímetros. Tal vez lo mencionaba un poco más como para evaluar pavimentos ya prácticamente pavimentos ya con una vida útil avanzada o media, en ese sentido. Entonces, aunque la nueva metodología mecanicista empírica ya mete el factor de escalonamiento y le da más prioridad que aquí. Entonces, pero ya son, digamos, proyecciones a través de los años, ¿verdad? Se proyecta que va a haber un escalonamiento de 3 milímetros, tal porcentaje de las losas a los 10 años. A los 15 años va a haber otro porcentaje ya de 4 milímetros y a los 20 años de 5 milímetros, en función de la confiabilidad en la que se diseña el pavimento. Entonces aquí podemos ver ya todo el manejo de las variables dentro de la ecuación del cálculo del espesor. Digamos, cuando nos dicen que nosotros vamos a reducir o necesitamos reducir espesor, debemos de hacer una variación
en cualquiera de estas constantes. Si queremos reducir espesor, podemos mejorar la mezcla, módulo de elasticidad mayor, módulo de ruptura mayor, nos va a dar que necesitamos un espesor menor. Si hablamos de confiabilidad, también podemos reducirla, sin embargo no es recomendable. O el módulo de reacción gas, por ejemplo, si nosotros colocamos un mejor soporte abajo de la losa, nos va a requerir un menor espesor. El nivel de confianza, aquí les puse la tabla solo para que ustedes tengan como una guía de diseño en esta presentación. Se trabaja normalmente autopistas, carreteras importantes. Es muy extraño, a menos que sea ya tránsito liviano, que se trabaje ya colectoras, por ejemplo. Sin embargo, como se proyectan a una mayor vida, se recomienda un nivel de confianza arriba del 90%. La desviación normal estándar, que depende de nuestra confiabilidad, con un 90% vamos a poner un menos 1.282. Luego, el factor de seguridad, que es el error normal combinado. Para una construcción nueva, adoptamos un 0.35 y cuando es una sobrecapa, se adopta un 0.40. Eso para ingresar en la ecuación. En servicio, normalmente en concreto, se exige un 4.5 de servicio inicial. En asfalto, un 4.2. Quiere decir que al iniciar se exige un IRI menor, ¿verdad? Se exige un IRI menor que en los pavimentos asfálticos. Y el índice de servicio final depende mucho de qué tipo de carretera sea. Por ejemplo, si estaríamos hablando de una autopista, deberíamos tener un índice final de 2.5. Un 2.5 equivale a un IRI más o menos de 3.5 final, ¿verdad? Estamos hablando de carreteras de velocidades de diseño bastante altas y no podemos tener IRIs mayores a 3.5. Coeficiente de drenaje. Recordemos que depende de los grados de humedad próximos a la saturación. Normalmente en Guatemala, por ser un país tropical, trabajamos en este rango. Nunca nos vamos arriba de 1 y normalmente se trabaja en 1, 0.90, 0.80 o 0.70. Este es el parámetro que les quería mencionar. Es el J. El J es representativo del LT, que como lo vimos hoy es el porcentaje de eficiencia de transferencia de carga. Y aquí se tiene que una J igual, vamos a poner aquí J, a 2.5 equivale a un LTE porcentaje, ¿verdad? LTE mayor a 90%. Si nosotros ponemos un J 3.0, tenemos un porcentaje de LTE entre 90% y 80%. Y un 3.5 de J, estaríamos hablando de un LTE mayor a 70% o menor a 80%. Ya sabemos que el LTE lo vamos a comprobar poniendo el reflectómetro en una de las losas cargadas y midiendo su transferencia hacia la otra losa. Es así donde ya empezamos a meter parámetros mecanicistas dentro de Ashton 93. Es donde nosotros calculamos nuestra J por medio de, obviamente si es un pavimento nuevo, tenemos que asumirla. Lo que sí podemos es durante la ejecución
comprobar que esa cuota o que esa transferencia de carga se esté cumpliendo, porque el diseño está en función de eso. Y si no, llegar a recalibrar el diseño, decir, mire, no está cumpliendo con eso, tenemos que aumentarle 1 centímetro, 2 centímetros a la losa para poder cumplir. Ya sabemos que en concreto hidráulico 1 o 2 centímetros, 3 centímetros son realmente bastante. Entonces, las dimensiones de la losa, digamos, en función del tema estructural o del diseño del espesor de la losa, contemplan los factores que vimos anteriormente. Ya sabemos que el módulo de elasticidad lo podemos también comprobar en campo, el módulo de ruptura, o hacemos una correlación o tenemos un ensayo para determinar. Y luego nos vamos al tema de dimensiones de la losa. Existen varios criterios para determinar la longitud, digamos, o la geometría de las losas. Estos son los que contempla Ashton 93, que es 25 veces el espesor de la losa. Es el diseño de las dimensiones X y Y. Luego se tiene el ancho del carril por 1.25. Y estos dos criterios, nosotros se toma el menor valor entre esos dos criterios. Aquí había otro criterio, sin embargo, segundo sería aquí, y se debe de cumplir con una relación de esbeltez, que es el largo partido del ancho debe de ser menor a 1.25. Digamos, estos son prácticamente unos parámetros de esbeltez que Ashton contempla para definir los espesores. Estamos hablando de metodología Ashton, ¿verdad? También les voy a dejar aquí en la diapositiva unas recomendaciones para la selección de los pasadores de carga. Hay un cálculo también de esfuerzos en las esquinas, en los bordes y en el centro, que también vamos a verlo por carga, por temperatura, pero eso sí entraría ya en otra ocasión, no en la siguiente clase, sino en otra ocasión. Y entonces nosotros definimos si nuestro sistema o nuestro pavimento necesita pasadores de carga. Aquí se tiene una tabla que en función del espesor de la losa, nosotros podemos definir la longitud, la separación entre centros y el tipo de varilla que debemos de tener. Recordemos que si es una dovela, es una varilla lisa. No podemos tenerla corrugada, ya que necesitamos el juego. Aquí se tiene un ejemplo de un armado de pasajuntas, creo que podemos verlo tal vez. También aquí hay unas recomendaciones para barras de anclajes. Tienen aquí la tabla. Es sumamente importante que un pavimento de concreto, para su buen funcionamiento, debe de estar confinado o debe tener un soporte lateral. El confinamiento lateral es indispensable para el buen desempeño de las losas. Aquí se tiene una ilustración de la colocación de una dovela. Como pueden ver, aquí la junta es 100% efectiva. En este caso, si hubiera escalonamiento total, es una junta 0% efectiva. Pero ahora ya sabemos nosotros calcular el LTE o la eficiencia en la transferencia de carga por medio del detector de impacto. La instalación en las juntas de los pasadores normalmente se colocan en H medios a la mitad del espesor de las losas. Hay losas, digamos, con espesores muy bajos que no aplican a las dovelas. Esto es un arma, digamos, una armadura correcta, al igual que esta. Vamos a ver algunas fotos. Vamos a ver
se nos quedó sin baterías. Por ejemplo, se han encontrado armaduras así, ¿verdad? Que hasta dan risa, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que existan buenos procedimientos en ese sentido. Lo que les mencionaba, los pasadores deben ir colocados a una profundidad de H medios. Hay algunas excepciones. Bajos espesores no deben de llevar pasadores. Debe de comprobarse y H octavos define el diámetro de la varilla a utilizar, pero para eso ya se tiene también el tema de la tabla. Los esfuerzos por temperatura es importante dividirlos, que existe un alabeo diurno y un alabeo nocturno. El alabeo diurno es crítico en el tema de tensión superficial y el alabeo nocturno es más susceptible al tema de compresión, esfuerzos por compresión. Hay una ilustración también que tiene contemplados los esfuerzos por tensión o compresión. Sumamente importante los sellos de las juntas, las propiedades que debe tener el sello: impermeabilidad, resiliencia, adherencia, resistencia, estabilidad y durabilidad. El sello de la junta es sumamente importante para el desempeño o la durabilidad del pavimento. La gráfica que ya vimos del escalonamiento, y ahora vamos a hablar un poco de las losas de geometría optimizada, ¿verdad? Que son las losas cortas. Esta metodología vino a Guatemala por medio del doctor Covarrubias. No sé si algunos lo conocieron, pero creo que en gran parte nosotros fuimos su tramo de prueba, ¿verdad? Para su metodología. Hay unas bastantes deficiencias o, digamos, parámetros empíricos en donde no se definieron en la metodología y que al final de cuentas, pues la mayoría de proyectos de losas cortas o de geometría optimizada, kilómetros de kilómetros, fallaron. Normalmente en ASHTO se tienen losas de 3.6 metros de ancho por 4.5 de longitud, espesores entre 15 a 35 centímetros dependiendo de los parámetros que vimos anteriormente, que es el nivel de tráfico, el clima, los materiales, de la carga del eje y el número de repeticiones, la resistencia del concreto, la longitud de la losa y las condiciones climáticas durante el curado. Ahora, hablando de las losas de geometría optimizada, esta metodología se elige de manera que no más de un set de ruedas del camión quede sobre una losa, mediante la distribución de cargas mecánicas hacia múltiples losas. Las tensiones de tracción se reducen, así como las tensiones de alabeo debido a la reducción del tamaño de las losas. Un pavimento diseñado de esta forma permite reducir el espesor de capa de hormigón de hasta 10 centímetros. ¿Qué pasa aquí? Realmente primero no hay sello de juntas, porque hay tantas juntas que si no, no sería prácticamente rentable la metodología. Segundo, la reducción del espesor de la losa nos obliga a nosotros a tener una base que nos resista fatiga, porque las cargas ya no van a ser absorbidas al 100% por la losa, sino la base va a entrar a jugar un papel muy importante. Covarrubias solo te decía que la subaltante tiene que tener un CBR arriba de 30, de 30 y 40. Ya necesidad de base o subbase. Así me dio la idea aquí. Sí, pero... o sea, ahí está el ejemplo de los tramos, ¿no? No, totalmente. O sea, la base por desempeño, porque uno no tiene que irse a solo lo teórico. Las losas de geometría optimizada, las losas cortas que mejor se han desempeñado ha sido sobre
concreto asfáltico o con una base estabilizada con emulsión o con asfalto, una base negra. Mira, las que han funcionado perfectamente son porque había una buena capa de concreto asfáltico, que es la de la subida de Villalobos. ¿Cuánto recapeo le hicieron a eso antes de meterle concreto hidráulico? Hicieron como unos 3, 4 recapeos. La carpeta ahí era como de unos 20 centímetros mínimo. Y encima de eso solo lo fresaron y echaron el concreto hidráulico con ese sistema de losas cortas. Ahí ha funcionado. Exacto. Y entonces es por lo mismo, porque tenemos una base que al final es el concreto asfáltico que nos resiste la fatiga. Por ejemplo, si nosotros estabilizamos con cemento, sigue siendo rígido y tampoco, o sea, vamos a tener un fisuramiento. La base ideal. Máxime, cuando caminos te pide 800 de base estabilizada. ¿De qué? De PSI, de 800. Sí, o Aquí sea, en la carretera Acera 9 Norte, ajá. los primeros 3-4 kilómetros, la especificación estaba que eran 800 PSI Ajá. de resistencia a compresión de la base estabilizada. Y encima ponerle la... No, la- eso es un un pequeño potencial recorte ahí. enorme de también. No, pues, sí. es un potencial enorme de Ahí se le bajó a lo que pide el libro azul, pero igual. Y eso es lo que hablamos de las bases estabilizadas con cemento. No es bueno seguirle subiendo el cemento porque nos va a dar más resistencia o tratar de cumplir con el parámetro de 550 PSI del libro azul, cuando en realidad estamos promoviendo, estamos permitiendo que se agriete, que se fisure por rigidez, más con nuestras metodologías que no son homogéneas a la hora de colocar una base. Todavía que estuviéramos hablando de producir una base en planta, por ejemplo, ¿verdad? Mira, Es otro rollo. por ejemplo, la que ha funcionado, y no sé cómo estará porque esa sí no tengo idea, es la de la subida de San Lucas, ponele. Sí. Ese también está hecha con esa metodología, pero no sé cómo está la base. Pues. Pero Ahí Ahí sí tiraron capa de 5 centímetros de asfalto. Pero ya solo cemento abajo y arriba el charrezo. Sí, pero sí, es que sí tenía bastante. El concreto asfáltico. Pero sí el tenía... concreto asfáltico y después ya se lo echó. Y después ya se colocó. Pero no es una capa de 10 centímetros. Ahí hay capas de 20, 25, 30 centímetros en las curvas. No se... Lo que decía el señor no se le hizo caso al final, no era. Entonces por Sí, eso no. es que está funcionando. Después están proyectos también como VAS, ¿verdad? Que es losas de geometría optimizada, que están muy bien hechas sobre un buen soporte, una base muy bien controlada, pero al final de cuentas no sé qué tan rentable haya sido todo eso, ¿verdad? Porque Es que si la base está... sí, e incluso creo que los espesores no son bajos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay que considerar si realmente vale la pena. Yo sigo recomendándolas para tránsito liviano, nada más, ¿verdad? Y sobre una base adecuada, ¿verdad? Creo que en algunos casos se colocaron las losas cortas sobre el recuperado del pavimento existente. Y esas bases son complicadísimas, por lo general están hasta con índices de plasticidad de 6, 7, ¿verdad? Entonces ya solo eso es falla, ¿verdad? Y falla temprana. Falla temprana, ese es el problema. Y el concreto hidráulico es escandaloso, ¿eh? No es como el flexible que es más amigable en ese sentido. El concreto te falla y ya. Ya se fue eso. El concreto falla y vámonos, en los próximos 2 años tenemos todo el tramo listo para hacer un procedimiento de rehabilitación. Hay unas nuevas metodologías que se están, digamos, tratando de incorporar a Guatemala por las fallas que se tuvo en las losas de geometría optimizada, que se llaman microfracturación o root slicing en inglés. Consiste en una máquina que va fracturando completamente todas las losas falladas y las convierte en una base, como que si fuera una base triturada, ¿verdad? Pero no es una base triturada, sino la misma fracturación traban los agregados y sobre eso están colocando el pavimento asfáltico.
la carpeta de concreto asfalto. Entonces, es una metodología que ha funcionado en Estados Unidos, lo han hecho bastantes. Sin embargo, aquí en Guatemala no sé qué tanto aplique, porque las losas están tan falladas que ese procedimiento funciona. Tenemos una losa, por ejemplo, y la va fracturando. La fracturación sigue hasta un punto donde, por ejemplo, se encuentra un vacío, como los que hay en Escuintla Puerto Quetzal, para la fracturación, y ahí ya no nos serviría el procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se necesitaría inyectar una lechada en esos vacíos para después hacer la fracturación. Es una máquina que es bastante eficiente, o sea, sí es un procedimiento eficiente, pero hay que ver realmente si aplica. Algunos datos sobre los pavimentos de losas de geometría optimizada. No se sellan juntas. Se debe de usar una hoja de sierra delgada de al menos 2.5 milímetros de ancho para limitar el ingreso de la humedad en la junta. Entonces, digamos, el corte debe ser muy fino para evitar que se nos contamine el soporte. Sin embargo, pues, ya con eso ya tenemos una especificación. El material de base granular fino que pasa el carril 75 micrómetros debe de ser menor al 8% y debe tener un índice CBR mayor a 50. En eso, yo aquí saqué unos párrafos, digamos, del artículo, pero para lograr esto estamos diciendo que el material de base debe lavarse, ¿verdad? Y entonces no es práctico, o son una especificación que no es para nada práctica. Debe haber una capa de geotextil entre la base y el suelo natural que actúe como una capa de separación. Ya estamos hablando de colocar geotextil en un procedimiento o en una estructura de pavimento así. Ustedes saben cuánto se suben los costos en ese sentido, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que también hay que balancear. Debido a la gran cantidad de cortes de sierra, la transferencia de carga es realizado principalmente por el roce de los agregados en la junta, y por lo tanto las barras de transferencia de carga y barras de embarre no son parte del diseño. Obviamente, si colocamos eso, pues también se subiría. Ya se imaginan todas las losas que hay, y ponerles todavía dovelas de transferencia no es rentable la metodología. Y bueno, el último es que deben de colocarse lateralmente. El tema de debe confinarse, o el soporte lateral es importante. Aquí hay algunos diagramas que contempla también el artículo, en todo lo que hablábamos con el ingeniero de la distribución de esfuerzos. Se reduce la tensión superficial en teoría, siempre y cuando exista una correcta distribución y que la transferencia de carga sea prácticamente 100 o 95. Ahora, por último, terminando de hablar ya de esta metodología, no sé si alguien tiene alguna aclaración o alguna pregunta. Solo vamos a trabajar como lo hicimos con el pavimento asfáltico. Vamos a ver si se ve bien ahí. Regresemos a Ashton y vamos a trabajar un diseño con la ecuación que está en la presentación del espesor del pavimento rígido, o el espesor de la losa. Por ejemplo, obviamente ahí pues es una gran losa, ¿verdad? Pero porque la tenía así. Normalmente sí tenemos 25 millones de ejes equivalentes, porque estamos en una centroamericana, por ejemplo, que la estamos
proyectando a unos 20 años de vida, 20, 25 años de vida. La confiabilidad está en 90, el K de diseño es de 256. Hagamos de caso que vamos a tener un mejor K, que es 350. El SO ya sabemos que es el factor de seguridad, en este caso es representativo de un pavimento nuevo. El IRI de diseño, vamos a colocarle 2.0 metros por kilómetro. Estamos hablando que le estamos dando un 4 de servicio inicial. Sin embargo, yo aquí le pondría 1.5, que es un 4.42 de servicialidad inicial y una final de 2.5. El delta PSI, que es la diferencia entre ambas servicialidades, y el módulo de ruptura, que en este caso está en 663. Eso nos lo tendría que dar el proveedor de la mezcla, o si la estamos haciendo, realizar los ensayos correspondientes. El módulo de elasticidad también tenemos en este caso que asumirlo, pongámosle 4.500.000. Si se dan cuenta, yo aquí tengo enlazado el módulo de ruptura con el módulo de elasticidad. El coeficiente de drenaje lo tenemos en 1, y el J de diseño, que lo vamos a asumir que nuestra transferencia de carga va a ser mayor a 90, por lo tanto tenemos 2.5. Si nosotros nos vamos a resolver nos pide una losa de 25 centímetros, si se dan cuenta. 25 centímetros para estos parámetros que nosotros podemos ir recalibrando o calibrando en función de los materiales que vamos a usar, la confiabilidad, el tránsito, el periodo de vida. Estamos hablando que para 25 millones de X equivalentes, fijemos que el tiempo depende de esto, ¿verdad? Es de nuestro estudio de tránsito. Una losa de 25 centímetros sería la adecuada para nuestro pavimento. Nuestro soporte de la losa debe de cumplir con un módulo de reacción K de 350 libras por pulgada cúbica, PSI. Entonces, digamos, con esta hoja de cálculo que depende de la ecuación que vimos en la presentación, se calcula el espesor de la losa y luego ya entramos a los factores de la presentación para definir la geometría de la longitud y el ancho de losa que debe diseñarse. Así que eso es lo que les tenía preparado para hoy, que es el tema de pavimentos rígidos. En la última clase, que es el jueves, vamos a hacer prácticamente un resumen para que se lleven ya comprimido todo lo que se dio en el curso, y voy a tratar de hacerlo de la manera más práctica para poder refrescar un poco lo que vimos en cada una de las clases. Así que feliz noche y muchas gracias.